Marina tenía 29 años y vivía en un pequeño pueblo cerca de Segovia, en Castilla y León. Desde hacía 6 años estaba casada con Víctor, un conductor de camiones que recorría rutas largas por toda España, desde Galicia hasta Cataluña, y a veces incluso cruzaba a Portugal o Francia. No se veían mucho, pero ya se habían acostumbrado a ese ritmo. No discutían, no gritaban, simplemente vivían una existencia monótona, sin mucho cariño, pero tampoco sin dolor. Todo comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles. En la cocina apareció un polvo extraño, como harina, y luego pequeños agujeritos en las patas de las sillas. Al principio Marina pensó que era suciedad, pero cuando Víctor lo vio, soltó un suspiro, carcoma. Llamó a un experto del pueblo vecino, un químico llamado don Julián, que olió el aire, sacó fotos con su móvil y sentenció: hay que fumigar la casa entera. Mínimo una semana fuera. Marina se tensó. ¿Y dónde nos vamos a meter? Pues a casa de tío Vlad. Claro, respondió Víctor como si fuera la cosa más normal del mundo, y ahí fue cuando el corazón de Marina dio un vuelco. Vlad era el tío segundo de Víctor. Vivía solo en un caserón en un pueblecito llamado San Martín de la Vega del Alberche, a unos 20 kilómetros del pueblo. Un hombre reservado, con la mirada fría, siempre le había dado un escalofrío. Nunca había estado a solas con él, y cuando visitaban su casa, Marina se mantenía siempre pegada a Víctor, pero no había alternativa. En el camino al pueblo, el paisaje parecía sacado de una película de terror: álamos oscuros que se movían con el viento, un camino de tierra lleno de piedras torcidas y el caserón, viejo, con la pintura desconchada y las ventanas con una luz amarillenta que apenas iluminaba el patio vacío. Vlad salió a recibirlos, un hombre alto y delgado, vestido con una camisa negra y descalzo. «Pasad, tenéis una habitación en el anexo», dijo con voz baja. La habitación era pequeña, con una enorme cama de hierro forjado y alfombras gruesas que amortiguaban cada paso. El aire estaba denso, como si la soledad de los años hubiera impregnado cada rincón. Víctor tuvo que irse esa misma tarde por un cargamento urgente, y Marina se quedó sola. Se vistió con un vestido largo de algodón blanco, abotonado hasta el cuello, y un cardigan gris suave. Recogió su cabello en un moño desordenado. Se sentía incómoda, como si la casa la estuviera observando. Intentó leer, pero a los 20 minutos dejó el libro. Demasiado silencio, demasiado extraño. Entonces, un golpecito suave en la puerta. Marina se congeló. «Marina, he hecho té. Si quieres, puedes venir», era Vlad. Su voz, profunda y calmada, la sorprendió. Nunca había mostrado interés por ella. A pesar del miedo, la cocina estaba llena de muebles viejos, una lámpara amarilla con la pantalla desgastada y una alfombra raída. Vlad estaba sentado, cruzado de piernas, con una taza de té en la mano y otra sobre la mesa. «No tengas miedo. Aquí estás segura», dijo con una leve sonrisa. Probó el té, un sabor amargo, con aroma a pera seca. Vlad la miraba fijamente, sin sonrisa, con unos ojos fríos que parecían saber más de ella de lo que debería. «Tu cuello es bonito», dijo de repente. Marina se atragantó con el té. «Perdona, es que soy directa», añadió Vlad. Ella no respondió. Por dentro sentía un frío que le atravesaba la piel. Volvió a su habitación, pero el sueño no llegaba. Escuchaba pasos en el pasillo, el crujir de la madera, y casi sentía a alguien al borde de la puerta. Se cubrió con la manta como si fuera una armadura, sabiendo que no estaba sola. Por la mañana, despertó con la sensación de que alguien la había tocado. Su cuerpo se sentía extraño, pesado, como si no fuera suyo. Soñó que estaba en ropa interior en medio de la habitación, mientras alguien la observaba desde detrás de una cortina, casi sin respirar. Se sentó de golpe. La luz era demasiado intensa. Al mirarse al espejo, vio una marca ligera en la clavícula, como si alguien hubiera pasado un dedo por ella. En la cocina, el aroma a café llenaba el aire. Vlad estaba sentado, sin camiseta y descalzo, leyendo el periódico. Su mirada se posó en ella y no se apartó. Marina llevaba un vestido de casa, suave, con botones delicados y el escote ligeramente abierto. Él asintió con la cabeza. «¿Has dormido bien?» «No mucho», contestó ella, evitando su mirada. «Por la noche todo parece diferente», dijo él con esa voz que envolvía. Le acercó la taza de café. Sin azúcar ni leche, negro y fuerte, justo como a ella le gustaba.
Ella nunca le había contado eso. El día transcurrió lento y tenso. Marina intentaba evitar quedarse sola con Vlad. Limpiaba la cocina, lavaba ropa, salía a respirar aire fresco junto al viejo establo. Pero la casa la atraía como un imán. Al anochecer, en el baño, notó en el espejo empañado una letra M dibujada con el dedo. Salió pálida. Vlad le esperaba en el pasillo, sin camisa, con una toalla sobre el hombro. Su mirada recorrió su cabello mojado, sus caderas, las gotas que resbalaban por su clavícula. Ten cuidado con el agua, advirtió. El pozo no da para mucho. Marina estaba a punto de irse, pero él avanzó y rozó su cabello. El olor le recordó a la mermelada de cereza de su infancia, dulce y pegajoso. Ella se quedó paralizada. Su mano bajó por el hombro, pero se detuvo antes de cruzar el límite. Perdona, susurró Vlad y se perdió en la oscuridad. Marina temblaba. Su corazón latía con fuerza. Esa noche, en su camisón de encaje blanco, sintió el roce de la tela contra su piel, la sábana que se enredaba en sus rodillas, y el silencio que se rompía con pasos apenas audibles, unos pasos en el pasillo, un crujido. Luego, un haz de luz de linterna que recorrió el suelo y desapareció. Se acercó a la puerta, apoyó la oreja. Al otro lado, alguien respiraba. No sabía cuánto tiempo estuvo así, quizá un minuto, quizá una hora, hasta que un golpecito llegó. ¿No duermes?, preguntó una voz baja y envolvente. Era Vlad otra vez. No contesté. Te dejé algo junto al espejo. Míralo cuando despiertes. Escuchó sus pasos alejarse. Al amanecer, lo primero que hizo fue ir al espejo. Sobre la cómoda había una cajita negra, envuelta con una cinta delgada. Dentro, un par de guantes de encaje negro, transparentes, con bordados delicados. En la nota solo una frase: eres hermosa, incluso cuando tienes miedo. El día empezó con una lluvia fina y pegajosa. El aire parecía detenido. Marina salió al patio descalza. La hierba mojada refrescaba sus pies. Llevaba un vestido sencillo de viscosa, justo por encima de la rodilla, con un ligero aroma a azahar. Sin ropa interior, sintió que alguien la miraba. Al darse la vuelta, vio a Vlad en la puerta del porche, con una camiseta gris y pantalones oscuros. Sostenía un libro, pero su mirada estaba fija en ella. La mañana es mejor si la pasas descalza, dijo. Ella guardó silencio, se acercó y le tendió una granada. Tómala. Cuando sus dedos se rozaron, sintió una descarga, como si la tierra bajo sus pies temblara. Él no apartó la mirada. Ella mordió un gajo en la calle. El jugo se le escapó por los labios y la barbilla. Se limpió con la mano, pero él tocó sus dedos. Cuidado, esta fruta deja marcas, susurró, y se fue. Marina quedó mirando su espalda, sintiendo como el pecho se le aceleraba más de lo normal. Odiaba ese calor interior, ese deseo que no debía existir. Al volver a la habitación, encontró sobre la almohada algo más, un frasco pequeño y vintage sin etiqueta. Pulverizó un poco en su muñeca y quiso esconderse. El aroma era íntimo, aterciopelado, húmedo, como el aire nocturno antes de la tormenta. Víctor no llamó en 2 días. Escribía mensajes, pero él no respondía. Decía estar saturado con viajes nocturnos. Ella seguía atrapada en esa casa, en ese extraño capullo donde los límites se desdibujaban. Una noche, lavándose el pelo en un barreño junto al viejo fregadero, sin agua caliente, se puso un albornoz fino sin cinturón, sujetándolo apenas en el pecho. Entonces Vlad apareció en la puerta sin avisar, sin llamar, y se quedó. Quieto. Perdona, quería preguntarte si has comido. Ella estaba cubierta solo con la toalla, con gotas aún resbalando por su cuerpo. Él la miraba sin pestañear. No se cubrió. No he comido. Él se acercó y sus dedos rozaron suavemente su mejilla, como pidiendo permiso. Al no apartarse, bajó por el cuello hasta la clavícula, pero se detuvo. Perdona, susurró. Olvido que eres la esposa de mi sobrino. Si no lo fuera, habría perdido el control, agregó sin decirlo. La miró largo rato y no dijo nada más. Aquella noche no durmió. Se quedó tumbada, abrazando la almohada, con el cuerpo en llamas y el pulso retumbando en sus oídos. Se puso los guantes de encaje solo para sí misma, para entender por qué le habían gustado. En la oscuridad, escuchó una puerta abrirse, pero nadie entró. Solo pasos lentos recorriendo la casa. Asomó la cabeza y vio a Vlad en el vestíbulo, sin camiseta, sosteniendo el frasco de perfume, mirando hacia su habitación. Él sabía que le estaba observando y no apartó la mirada. Ella cerró la puerta y, por primera vez en días,
Se tocó a sí misma con lentitud, explorando ese límite prohibido. Sintió vergüenza, pero no pudo parar. Aquella mañana la habitación olía a granada, aunque ella no había entrado con la fruta. Un rayo de sol atravesaba las nubes pesadas, como manchas perezosas. Marina estaba en el balcón con un ligero vestido de tirantes finos, sin nada debajo. No quería provocar, ni jugar, pero ya no importaba. Él lo sabía. Ella lo sabía, ambos callaban, pero el silencio vibraba como un cable a punto de romperse. Por fin, Víctor llamó, me retraso, otro viaje. 5 días más. ¿Tú qué tal? Bien, mintió ella, oyó el cansancio en su voz, pero ya no sentía nada entre ellos. Colgó y supo que no quería volver. Vlad la invitó a la terraza con un licor de menta y bayas oscuras. Se sentó frente a él, evitando su mirada. Él miraba sus muñecas, sus dedos, su pecho marcado por la tela fina. No había deseo en esa mirada. Solo poder, control. Sabes que hemos cruzado una línea, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Ella asintió. ¿Quieres parar? Calló, él también. Luego tomó su mano, sus dedos cálidos y secos recorrieron el interior de su antebrazo. Ella suspiró profundamente, casi con vergüenza. Tienes manos de mujer que siente, pero tocas como un hombre demasiado atrevido. Se burló Vlad con una media sonrisa. Más tarde, rebuscando entre viejos libros en el trastero, encontró una foto en blanco y negro. Una joven con una camisa transparente miraba por la ventana con una expresión desesperada. Al dorso, escrito con letra pulcra, Lola, 1987. Esposa de Vlad, mostró la foto a Vlad, que la arrancó de sus manos bruscamente. No es para ti. Ella era hermosa, dijo mientras se alejaba en la penumbra. Marina sintió un frío intenso bajo las costillas. Aquella noche volvió a vestirse con la camisa blanca, ligera, de tirantes finos, y dejó su cabello suelto. Quería sentirse segura, pero no lo estaba. Quería que él entrara, y entró. Se sentó en el borde de la cama, cerca de ella. Sintió el calor de su cuerpo. Te pareces a ella, susurró, pero no eres ella, y no respondió. Su mano descansó en su muslo, suave, casi imperceptible. No se apartó. Subió lentamente por la pierna hasta la cadera y se detuvo. Di que no, y me iré. Ella calló. Entonces sonó el teléfono. Era Víctor. Marina saltó como electrificada. Vlad no se movió, solo la miró. Hola. Susurró cuando tapó el micrófono con la mano. Marina, no dejo de pensar en ti. Nos hemos distanciado. Quiero arreglarlo. Ella cerró los ojos, con el corazón martillando. Volveré mañana. Nos daremos un día solo para nosotros. ¿Recuerdas cómo era antes? Asintió aunque él no podía verla. Cuando se giró, Vlad ya se había ido, como una sombra, como el viento. Pero el olor a él quedó en la habitación, humo, piel, bayas. Marina lloró. No de vergüenza, sino porque ya era demasiado tarde. Al amanecer, Víctor llegó, con el camión aún mojado por el rocío. Sin afeitar, cansado, con su suéter gris claro favorito. Sonrió al verla en la ventana. Ella no respondió, solo miró y supo que sus mundos ya no se cruzaban. Hola, dijo él cuando salió a su encuentro. ¿Has cambiado? Te veo más luminosa, asintió. Él la besó en la mejilla y ella se estremeció. No por el beso, sino por la certeza de que ese olor, ese contacto, no era suyo. Pasaron el día juntos. Víctor cocinó arroz al fuego abierto, contó chistes y recordó cuando viajaban juntos a Ávila, acampando en tiendas, y como la llamaba mi pequeña por primera vez. Ella rió de verdad, pero algo tiraba de ella hacia la casa, hacia ese pasillo oscuro, esa sombra. Por la noche, se despertó con frío. Víctor dormía plácido a su lado, y ella escuchaba pasos, seguros, lentos, decididos, recorriendo la casa. Se puso el albornoz y salió. El pasillo estaba oscuro, solo una lámpara en el rincón iluminaba débilmente. Caminó hacia la luz y allí estaba Vlad, otra vez con un libro, descalzo. Su mirada era opaca pero no vacía. ¿Has vuelto?, dijo sin levantar la cabeza. No me fui, respondió ella. Asintió, se levantó lentamente y se acercó. Muy cerca. ¿Recuerdas lo que dije? ¿Que esto no ha terminado? No mentía. Sacó una caja delgada detrás de la espalda. La misma que antes, pero ahora rojo oscuro. Ella no quiso abrirla, pero sus manos lo hicieron por ella. Dentro había algo que le cortó la respiración. Una liga negra de encaje con un bordado diminuto. Miró a Vlad. Ella la llevaba la última noche, dijo en voz baja. Después desapareció, se fue sin decir nada. La encontraron,
preguntó Marina. No sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Crees que me parezco a ella? No. Eres otra. Pero la casa elige a quienes se parecen. Retrocedió un paso, pero ya sentía un zumbido en el pecho. Sabía que Vlad no estaba jugando. Él esperaba. Y la casa también. ¿Qué quieres de mí?, preguntó casi en un susurro. Él se acercó, la abrazó suavemente, casi al revés, pero su mano se deslizó por su espalda un poco más abajo de donde debería, su aliento rozó su oído. Quiero que te quedes hasta el final, y entonces un grito, Víctor. Marina apartó a Vlad y corrió. Víctor estaba sentado en la cama, pálido, temblando, miraba hacia un rincón como si viera algo terrible. Ella estuvo aquí, susurró, una mujer pálida, con una liga negra. Marina se giró, solo había una sombra, pero sabía que Vlad ya no estaba solo en esa casa. El aire en la habitación se volvió denso, casi imposible de respirar. Marina sintió como el pánico se le enroscaba en el estómago, pero trató de mantener la calma. Víctor no dejaba de mirar hacia ese rincón oscuro, como si algo invisible le clavara la mirada. Sus manos temblaban sobre las sábanas, y sus ojos parecían vidriosos. ¿Qué viste?, preguntó Marina con voz temblorosa, acercándose a él. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. Solo susurró, ella estaba aquí, mirándote. Con esa liga negra, un escalofrío recorrió la espalda de Marina. La marca en su clavícula, el perfume en su piel, aquella foto vieja. Todo encajaba en un rompecabezas aterrador que no sabía cómo armar. De repente, un crujido seco resonó en el pasillo. Ambos se quedaron paralizados, escuchando como unos pasos rápidos se acercaban a la habitación. La puerta se abrió de golpe y apareció Vlad, su figura alta recortada contra la penumbra del pasillo. No podéis quedaros aquí, dijo él con voz firme, pero sin levantar la voz. La casa no perdona a los que se quedan demasiado tiempo. Marina se quedó mirando a Vlad con miedo y desconfianza. ¿Qué secretos oscuros escondía aquel hombre? ¿Y qué era esa presencia que ahora parecía acecharlos a todos? Víctor se levantó, tambaleándose, y agarró a Marina del brazo con fuerza. Tenemos que salir. Ya no es solo la casa, es algo más. Vlad los observó un instante, sus ojos brillando con una luz extraña. No podéis escapar. No mientras ella siga aquí. Marina sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor enloquecido. En ese momento, la ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó la débil luz de la lámpara. Un susurro apenas audible recorrió la habitación. Ella no se ha ido. Un silencio aterrador siguió a esas palabras, y en la penumbra, Marina vio una sombra deslizarse con rapidez por la pared, como el presagio de algo inevitable. El miedo se volvió un nudo en su garganta mientras comprendía que aquella historia estaba lejos de terminar. El misterio de la mujer de la Liga Negra, el poder oscuro de la casa, y la conexión con Vlad formaban un enigma que solo empezaba a desvelarse, y mientras Víctor y Marina se preparaban para luchar contra lo desconocido, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente ella, y por qué se aferraba a aquel lugar como una sombra imposible de olvidar? La noche se espesaba fuera de la casa, envolviendo San Martín de la Vega del Alberche en un manto oscuro y silencioso. Marina y Víctor cruzaron la puerta principal sin mirar atrás, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Vlad lo seguía de cerca, sus pasos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera vieja. No podéis huir de esto, murmuró Vlad, mirando a ambos con una intensidad que helaba la piel. La casa, la liga, ella, todo está conectado. Y solo enfrentándola podréis encontrar la paz. Víctor apretó los puños, la mandíbula tensa. ¿Quién es ella?, exigió saber. ¿Qué quieres decir con enfrentarla? Vlad suspiró profundamente, como si cargara con un peso demasiado grande. Se detuvo bajo la luz mortecina de un farol y, con voz baja, comenzó a contar. Lola fue mi esposa. La amaba, y ella a mí. Pero algo oscuro entró en esta casa, en nuestro hogar, y la cambió. Una noche desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo una parte de mí, y dejando atrás esta liga, su última prenda. Desde entonces, siento su presencia, como un susurro que no se apaga. Ella busca a alguien para terminar lo que quedó pendiente. Marina sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Vlad la miró directamente a los ojos, tan cerca que pudo sentir su aliento. Tú llevas esa marca, el perfume, la mirada. La casa te ha elegido. Y ahora, no solo ella, sino todo lo que habita aquí,
te reclama. En ese momento, un ruido seco vino del desván, seguido de un gemido que parecía un lamento antiguo. Los tres se miraron, el miedo y la determinación mezclados en sus rostros. Si no actuamos, la casa los engullirá a todos, advirtió Vlad. Pero si enfrentamos la verdad, tal vez podamos liberarla, y liberarnos. Marina apretó los labios, sintiendo el peso de una decisión imposible. La tensión en el aire era tan palpable que casi podía tocarla. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y por un instante, en la sombra del pasillo, apareció una figura femenina con la liga negra ondeando en sus manos, una sonrisa triste y desafiante en el rostro. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, susurró la voz, que no era más que un eco helado en el viento. La tormenta no solo traía lluvia, sino también respuestas ocultas, y Marina sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. El reloj marcó la medianoche. Y en ese preciso instante, la puerta del desván se abrió lentamente, revelando un secreto que cambiaría todo para siempre. El silencio de la casa se rompió con un chirrido largo y lúgubre cuando la puerta del desván se abrió por completo. Marina, Víctor y Vlad se quedaron paralizados. La luz mortecina de una vieja bombilla iluminaba débilmente el umbral, dejando entrever una escalera de madera carcomida que subía a la oscuridad. Víctor tragó saliva y dio un paso adelante, pero Marina lo detuvo suavemente, sus ojos buscando los de Vlad, que parecía más tranquilo, aunque la tensión en su rostro no había desaparecido. Con voz grave, Vlad les indicó: ahí está la verdad que todos tememos. Subid conmigo, pero cuidado con cada peldaño. Marina ajustó su vestido de algodón blanco, que le rozaba suavemente las piernas, y se recogió un mechón de cabello detrás de la oreja. Víctor apretó las manos en los bolsillos de su chaqueta mientras comenzaban a subir. El aire se volvía más frío y denso con cada paso. Al llegar arriba, una habitación pequeña y polvorienta apareció ante ellos. En el centro, sobre una mesa antigua, había una caja de madera tallada con motivos florales y una fotografía amarillenta apoyada en el borde. Marina se acercó lentamente, sus dedos temblorosos rozaron la caja. En el marco de la foto, una mujer joven con una blusa translúcida posaba frente a una ventana, su mirada perdida y melancólica. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa es Lola, dijo Vlad en voz baja. La última vez que la vi sonreír fue esa mañana. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. De repente, un suspiro helado llenó la habitación, y las velas encendidas que no había notado comenzaron a parpadear. Una sombra cruzó la pared, proyectando la silueta de una mujer con la liga negra en la pierna. Marina giró hacia Vlad, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con voz apenas audible. Vlad la miró intensamente y respondió: quiere que complete su historia, que la liberes de esta prisión invisible. Un temblor recorrió el suelo, y la puerta del desván se cerró de golpe detrás de ellos, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de las velas luchaba contra las sombras que parecían moverse con vida propia. Víctor buscó el brazo de Marina para tranquilizarse, pero ella sintió como algo invisible la rozaba, como un roce frío que le recorría la nuca. Entonces, la voz de Lola susurró desde las sombras, dulce y cruel: ¿estás preparada para pagar el precio? Marina tragó saliva, mientras la atmósfera se cargaba con un peso insoportable. La historia no solo era de fantasmas, sino de secretos, traiciones y deseos que el tiempo no había podido enterrar, y en ese instante, una ráfaga de viento apagó todas las velas, sumiendo el desván en una oscuridad absoluta. El misterio solo se había profundizado. La oscuridad envolvió completamente el desván, y por un instante Marina sintió que el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. El corazón le latía con fuerza, un tambor incesante que parecía resonar en los muros antiguos de la casa. Víctor apretó su mano con fuerza, como aferrándose a un ancla en medio de aquella tormenta invisible. De repente, una tenue luz azulada surgió de la caja de madera tallada, iluminando lentamente el interior. Marina se asomó y vio un puñado de cartas amarillentas, atadas con una cinta negra que parecía estar impregnada de sombras. Sobre ellas, una nota escrita con una caligrafía delicada que decía: para la que busca la verdad. Vlad rompió el silencio, su voz grave y tensa: estas cartas son lo último que Lola escribió antes de desaparecer. Son su historia, sus secretos, y quizá la clave para liberarla, o para condenarnos a todos. Marina tomó la primera carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Las palabras narraban un amor apasionado y prohibido, celos oscuros y promesas rotas.
Hablaban de un pacto peligroso, de una sombra que se había instalado en la casa y había empezado a devorar todo lo que amaban. Mientras leía, un frío intenso la atravesó, y sintió un susurro al oído, dulce y amenazante. No huyas de mí, Víctor. Cada vez más pálido, miró a Vlad con desesperación. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué esta casa parece un imán para el horror? Vlad bajó la mirada, con las líneas del rostro marcadas por el cansancio y el miedo, porque aquí no solo habita un fantasma, sino una historia que se niega a morir. En ese momento, las paredes comenzaron a susurrar, como si la casa misma contara sus secretos antiguos. Marina sintió un calor extraño en la nuca, y un roce apenas perceptible en su hombro. Se giró lentamente y vio, apenas formada en la penumbra, la figura etérea de una mujer con la liga negra, que la miraba con ojos llenos de tristeza y reproche. ¿Por qué me has olvidado? Susurró la voz, quebrada. ¿Por qué dejaste que me perdiera? La tensión se hizo insoportable. Marina dio un paso atrás, el vestido de algodón rozando sus muslos con suavidad, mientras el eco de aquella voz parecía atrapar su alma. No está sola, dijo Vlad. Esta casa guarda secretos y pasiones que no pueden sellarse con palabras ni con tiempo. Y tú has sido elegida para enfrentarlos. Víctor tomó a Marina por la cintura, intentando protegerla, pero ella sintió que algo dentro de ella cambiaba. Una mezcla de miedo y deseo, un llamado oscuro que la atraía hacia esa presencia imposible. La figura se acercó un poco más, y susurró, si quieres liberarme, debes entrar en la oscuridad conmigo. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas, mientras la puerta del desván volvía a cerrarse con un golpe seco. La casa entera parecía contener la respiración, esperando la respuesta que podría salvarlos o condenarlos para siempre.